Magistrada Presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1146 de este año, promovido por Teodulo Guzmán Crespo, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, a través de la cual determinó desechar su escrito de demanda al considerar que la presentación de la misma fue extemporánea. En el proyecto se propone desestimar los conceptos de agravio del actor, ya que, contrario a lo que manifiesta, el tribunal responsable actuó conforme a derecho al considerar, para efecto del cómputo de la presentación de la demanda del medio de impugnación, que los días 1 y 2 de noviembre de 2017 son días hábiles, ya que tanto la Ley Federal del Trabajo como la normativa electoral partidista y la legislación electoral local y federal no contemplan esos días como inhábiles. Asimismo, se propone calificar como infundado el motivo de inconformidad por el cual el actor expone que, al no ser un perito en la materia, consideró que los días 1 y 2 de noviembre de 2017 fueron inhábiles. Esto acorde al principio general de derecho consistente en que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que ese motivo resulta insuficiente para que sea eximido de la carga procesal de presentar oportunamente su escrito de demanda. En ese tenor, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. A no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Piseña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Magistrado Andalfer Infante González. Con mi propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrado José Luis Vargas Valdés. En los términos de la cuenta. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con la propuesta. Magistrada presidenta, el asunto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1146 de este año, se resuelve único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación. Secretario Genaro Escobar Ambriz, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 158 del presente año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo de desechamiento emitido por el secretario vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, respecto a la queja interpuesta en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña durante la celebración del Cuarto Consejo Nacional Extraordinario de dicho instituto político. En su demanda, el partido político aduce que la autoridad responsable indebidamente desechó la queja, ya que sustentó su determinación en razones que corresponden a circunstancias que atañen al fondo del procedimiento atinente. En el proyecto se considera fundado el agravio referido, toda vez que, si bien la autoridad responsable cuenta con atribuciones legales para desechar la denuncia presentada, si los hechos denunciados no constituyen de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral, ello implica únicamente la realización de un análisis preliminar de los hechos denunciados, sin que le autorice a desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de los elementos de la infracción, tal como ocurrió en el caso. Por tales consideraciones, en el proyecto se propone revocar el acuerdo controvertido para que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México continúe con el procedimiento, para que una vez concluida la audiencia respectiva, remita el expediente para su resolución a la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. A no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Piseña. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo. Magistrado Andalfer Infante González. Con el proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con la propuesta. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con mi propuesta. Magistrada presidenta, el asunto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 158 del año en curso, se resuelve único, se revoca el acuerdo impugnado.
Secretario Juan Antonio Garza García, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a nuestra consideración la ponencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdés. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios de revisión constitucional electoral 406, 405 y 407, así como a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 1145, 1150 y 1151, todos de este año, y que se propone resolver de manera acumulada, promovidos para combatir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el recurso de apelación 60 y acumulados, mediante la cual se modificaron los lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos en materia de reelección para el proceso electoral 2017-2018. En la propuesta se califica como inoperante el agravio por el que se alega la falta de atribuciones del OPLE para aplicar disposiciones generales, pues los actores parten de la idea imprecisa de que la autoridad responsable concluyó que el instituto local inaplicó preceptos. De igual forma, se estima que los enjuiciantes no tienen razón cuando aducen que fue indebido que el tribunal local modificara los lineamientos en plenitud de jurisdicción. Lo anterior, porque si se toma en consideración que en algunos casos el plazo para separarse es de 180 días antes de la elección, es decir, el próximo 2 de enero, es posible concluir que la urgencia en resolver de esa manera se encuentra justificada. En cuanto a que, con la emisión de los lineamientos, la autoridad administrativa electoral local violó su reglamento de sesiones, se desestima el disenso porque, aunque tuvieran razón los promoventes, dicho planteamiento no está dirigido a controvertir por vicios propios la decisión adoptada, misma que sí conoció e impugnó. Ahora, respecto a la temporalidad con que se deben separar quienes ejercen un cargo público para competir en el proceso electoral, se considera que los presidentes municipales que aspiran al cargo de gobernador deberán separarse con 90 días de anticipación a la jornada electoral, en tanto que así lo dispone expresamente el artículo 60, fracción sexta de la Constitución del Estado. Los diputados locales que aspiren a ocupar un cargo de elección popular distinto y los síndicos y regidores que pretendan aspirar para el cargo de diputado local no tienen una obligación legal de separarse de sus funciones, porque no está en el catálogo taxativo que prevé la normativa electoral, por lo que imponerle la carga de separarse con 180 o 90 días, como lo considera el tribunal responsable, sería restrictivo del derecho de ser votado. Los individuos comprendidos en la fracción tercera del artículo 26 de la misma Constitución local podrán ser diputados siempre que se separen de sus respectivos cargos 90 días antes de la elección, porque dicha disposición es más benéfica que lo dispuesto en el artículo 27 de la propia Constitución, que prevé 180 días. Los integrantes de los ayuntamientos que aspiren a reelegirse podrán optar por separarse o no de sus cargos, porque así lo dispone expresamente el artículo 117, fracción sexta de la Constitución local. Atento a lo anterior, se propone modificar la sentencia impugnada y ordenar al Instituto Electoral Local que modifique los lineamientos en los términos apuntados en la sentencia. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 1149 y 1152, ambos de este año, promovidos para cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el recurso de apelación 65 y acumulados, mediante la cual revocó el contenido de diversos oficios relacionados con consultas relativas a la temporalidad de separación del cargo para contender a diversos cargos de elección popular en el proceso electoral 2017-2018 que se desarrolla en el Estado de Morelos. En la propuesta se considera que son fundados los agravios relativos a que la responsable fijó erróneamente la litis al estimar que ésta se relacionaba con el derecho de petición de la consulta formulada al Instituto Electoral Local. Lo anterior, porque lo que se ejerció ante ella fue una acción declarativa respecto a la interpretación de la fracción tercera del artículo 163 del Código Electoral del Estado, a efecto de que se le reconociera su derecho a no separarse de sus cargos para aspirar a otros puestos de elección popular. Por tanto, al advertirse una falta de congruencia externa, se propone revocar la sentencia impugnada. Asimismo, al estimarse que el fondo de la controversia planteada en los juicios ciudadanos locales se relaciona con lo resuelto en el juicio de revisión constitucional 406/2017 y acumulados, se propone señalar que deberá estarse a lo ya decidido en este. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de apelación 623, 626, 628, 629, 639 y 640, todos de este año, promovidos respectivamente por los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano,
Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, en contra de las modificaciones al reglamento de fiscalización realizadas mediante el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave INE/CG 409/2017. En primer lugar, en el proyecto se propone calificar como infundados los agravios que plantean que el Instituto Nacional Electoral vulneró los principios de certeza y legalidad con las modificaciones realizadas al reglamento de fiscalización, puesto que, a su juicio, estas fueron hechas fuera del plazo de 90 días antes del inicio de los procesos electorales federal y locales, además de que las disposiciones incorporadas se encuentran contempladas en el sistema electoral en su conjunto y la motivación empleada resulta incompleta e incongruente. Dicha calificativa responde a que las reformas materias de las impugnaciones no implicaron modificaciones sustanciales o fundamentales de alguna etapa de los procesos electorales o del modelo de fiscalización, pues solamente instrumentaron la manera en que los sujetos obligados deben cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas, las cuales fueron hechas en ejercicio de la atribución reglamentada que le confiere la Ley General Electoral, y el hecho de que una previsión ya se contemple en el sistema jurídico no limita la atribución de esa autoridad para establecer las disposiciones instrumentales tendentes a garantizar su observancia y eficacia. Del mismo modo, se estiman como infundados los motivos de inconformidad planteados por los partidos recurrentes para combatir las reformas y adiciones realizadas a los artículos 35, 37, 95, 104 bis, 195, 199, 207, 216 bis, 218 bis, 323, 325 y 361, en razón de que se considera que las modificaciones realizadas por la autoridad responsable están apegadas a derecho, como se expone en cada apartado del proyecto de discusión. En cambio, se propone calificar como fundados los agravios que combaten las modificaciones y adiciones realizadas a los artículos 35, párrafos 2 y 4, 41, párrafo 1 y 143, cuarter del reglamento de fiscalización, dado que la responsable dejó de observar exigencias contempladas en la ley y cuya reforma no se apegó a derecho, vulnerando principios constitucionales y legales como la certeza, transparencia, reserva de ley y subordinación jerárquica. Finalmente, resulta inoperante el resto de los argumentos planteados, dado que los recurrentes están imposibilitados para impugnarlo en abstracto o, en su caso, los planteamientos fueron genéricos y vagos. Con base en lo expuesto, se propone modificar el acuerdo controvertido en los términos siguientes: modificar el artículo 143, cuater, numerales 1 y 2, revocar la modificación a los artículos 35 y 41 a efecto de que permanezcan las obligaciones contenidas en los mismos preceptos. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes, señores magistrados. Quisiera hacer un par de intervenciones y para respetar el orden como se dio cuenta, si me lo permiten, empezaría con el juicio de revisión constitucional 406, a efectos de si hay algún otro comentario, y luego pasaría al siguiente asunto. Adelante, gracias. Gracias, presidenta. Primero que nada, quisiera señalar que el caso que someto a su consideración, el proyecto que someto a su consideración, que tiene que ver con los lineamientos que emite el Instituto Estatal del Estado de Morelos respecto a determinados plazos en los cuales hace algún ajuste producto de diversas cuestiones que, como ya se dio cuenta, generan duda en la propia legislación, tanto constitucional como local, electoral del Estado de Morelos. Lleva a los partidos recurrentes a plantear ciertas cuestiones que me parece importante que se aclaren y que quisiera comentar por punto, toda vez que son 5 distintos aspectos, pero de ahí me parece que hay 3 muy relevantes. El primero es el que tiene que ver con los presidentes municipales que aspiran al cargo de gobernador, en el cual la propuesta que pongo a su consideración establece que deben de ser el periodo para separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral. Dicha disposición, a mi modo de ver, no genera ninguna duda, toda vez que el artículo 60, fracción sexta
de la Constitución Política Local es lo que establece de manera expresa y dice el artículo 60, no pueden ser gobernador del Estado, dice la fracción sexta, los presidentes municipales si no se separan de sus funciones 90 días antes del día de la jornada, del día de la elección. Me parece que ahí no hay controversia y que si bien existe una intención o preocupación de que pudiera ser el plazo de los 180 días antes de la elección, como lo exige el artículo 163 de la fracción tercera del Código Local, me parece que ahí queda perfectamente claro que aplica un criterio de jerarquía normativa, toda vez que el artículo 163 que hago referencia se refiere a cargos de dirección en los gobiernos municipales, estatales o federales, por lo que adoptar esa postura, a mi modo de ver, no es compatible con un criterio de especificidad, pues el legislador local fue claro al establecer el plazo de separación de los alcaldes y lo mencionó explícitamente en el precepto constitucional que les he citado. Asimismo, sería contrario al principio pro persona, consagrado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual obliga a los operadores jurídicos a seleccionar la norma más benéfica para el ejercicio de derechos humanos o la que menos restricción implique. Además, transgrede el principio de jerarquía normativa, como ya dije, pues implicaría privilegiar una ley secundaria local frente a la Constitución estatal. El segundo de los supuestos que también ha generado duda es el que tiene que ver con los diputados locales que aspiran a ocupar un cargo de elección popular dentro de la propia entidad federativa. Distinto al del diputado, no tiene obligación de separarse de sus funciones, y explico por qué. En el catálogo taxativo que prevé la normatividad electoral, la Constitución local y el Código, la carga de separarse con 180 o 90 días, como los establecen distintos supuestos jurídicos, y como el tribunal responsable así les hizo, así lo resolvió, sería restrictivo a mi modo de ver con el derecho de ser votado. Ciertamente debo referir en la opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece que el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no pueden suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. En ese sentido, esta Sala Superior ha considerado que el derecho a ser votado constituye un derecho fundamental y una prerrogativa ciudadana que puede encontrarse sujeta a diversas condiciones y que, de ser el caso, estas deben ser razonables y no discriminatorias, derivado de que tienen como base un precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, el derecho político electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, en cuanto a que debe establecerse en la ley las cualidades, circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su ejercicio por parte de los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 35, fracción segunda de nuestra Carta Magna. Según se desprende de la interpretación gramatical de dicho precepto, así como de su interpretación sistemática y funcional con otras disposiciones constitucionales también aplicables. De tal suerte que el ejercicio del derecho político electoral del ciudadano a ser votado, a mi modo de ver, requiere ser regulado o reglamentado a través de una ley federal o local, según el cargo de elección popular del que se trate, la cual debe ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución